Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Juan capítulo 11, versículo 1 al versículo 15. Ponga mucha atención a la lectura de esta palabra. Leemos de ella, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, Señor, dando gracias por su inmenso amor y misericordia. Gracias por permitirnos en esta noche reunirnos como pueblo suyo y poder tener una vez más su palabra a nuestra vida y corazón. Hoy la necesidad más grande que tenemos como hijos tuyos, Señor, es recibir de tu palabra. Tu palabra es la que nos edifica, la que nos anima, la que nos levanta, la que nos despierta, la que nos guía, la que nos dirige, la que puede, Señor, marcar dirección en nuestra vida y la que nos da respuestas cuando quizás no las encontramos. Señor, gracias por lo que en esta noche recibiremos a través de esta palabra. Ayúdanos para que nuestra mente y corazón esté atento a la voz de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia tuya para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar hoy entonces acerca de la resurrección de Lázaro. He predicado muchas veces acerca de esto. He hablado muchas veces acerca de esto. Pero hoy lo que haremos es, quizás más que una prédica, es un estudio de lo que sucedió aquí. Y aún así, aunque hagamos un estudio de esto, nunca tocaremos el fondo real de lo que aquí aparece. Creo que estaremos aún escarbando por encima de lo que Dios puede revelarnos a nuestra vida. Ahora, el relato comienza diciéndonos que un hombre está enfermo y su nombre es Lázaro. Lo primero que debemos entender es que en el Nuevo Testamento encontramos a 2 Lázaros. En Lucas 16 habla de uno que por supuesto era muy pobre, era un mendigo llamado Lázaro que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. y que luego de su muerte, de acuerdo a la escritura, se fue al paraíso, al seno de Abraham.
El otro personaje con el nombre Lázaro tenía una casa que Jesús frecuentaba y que por supuesto es el protagonista, entre comillas, de este relato bíblico. Este hombre tenía 2 hermanas, lo amaban muchísimo y se preocupaban por él. No nos dice ni nos indica la Biblia en ningún pasaje o en ningún versículo si Lázaro era el mayor, era el del medio o era el menor. No nos indica nada de eso. Por lo tanto, no podemos hablar de esas hipótesis. Este es uno de los milagros más notables que Jesús realizó. Sabemos que la resurrección es algo impresionante, pero a medida que vamos entrando en esta historia, usted y yo nos vamos a dar cuenta que es mucho más impresionante de lo que nosotros imaginábamos. Ahora, este es el 7º milagro que relata, por supuesto, el Evangelio de Juan. ¿Por qué decimos que es uno de los milagros más grandes? No hay paralelo alguno en realidad en el sentido o lo que podamos nosotros comparar. La resurrección de un hombre que había estado muerto por 4 días y cuyo cuerpo, por supuesto, había empezado a descomponerse, es resucitado. El nombre Lázaro viene del nombre griego Eleazar, que significa Dios es mi ayuda. Así que conoce algún Eleazar, dígale Lázaro y pasa de igual. Jesús tenía una relación cercana con esta familia. Cuando Lázaro murió, fue muy natural para ellos llevar su necesidad a Jesús, o incluso cuando Lázaro enfermó. Se esperaba entonces que supliera milagrosamente las necesidades de muchos otros, por lo que también supliría la necesidad de ellos como familia. Y por ese motivo entonces las hermanas de Lázaro le dijeron al Señor, o le enviaron mensajeros: he aquí, el que amas está enfermo. María y Marta no le pidieron específicamente al Señor Jesús que viniera y sanara a Lázaro. Sintieron que no había necesidad de decírselo, porque era suficiente decirle a Jesús cuál era el problema, y sencillamente al decirle el que amas está enfermo, Jesús sabría qué hacer. Ellas entonces no le dicen que venga, solamente le hacen saber que su hermano, el que él amaba, estaba enfermo. Esto es una cosa preciosa en cierta manera, porque es una fe sincera, una fe genuina en el Señor Jesús. Marta y María sabían perfectamente que Jesús podía sanar a su hermano de cualquier enfermedad. Ellas saben entonces que todo lo que necesitaban hacerle saber al maestro era lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, y él haría siempre lo mejor que le parezca, pero dentro de su corazón ellas esperaban que Jesús viniera y sanara a su hermano. La Biblia nos relata entonces que María, que fue la que ungió a los pies del Señor con sus cabellos y con, por supuesto, en ese momento esa acción extraordinaria que él hace, cuando ungió al Señor, significando esto una adoración genuina, por lo que ella es conocida por ser una adoradora. Por lo tanto, el Señor con mayor razón iba a poder actuar en base al pedido o a lo que ellas le plantearan. A veces nosotros pensamos, y creo que muchas veces pensamos, ¿no?, que somos conocidos y reconocidos por la cantidad de servicio o trabajo espiritual que hacemos o realizamos en la obra de Dios. Pero María fue conocida por su adoración. Y ahí es donde marca una gran diferencia. María, como vuelvo a insistir, era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. El mensaje de las hermanas de Lázaro, como lo vimos, es corto, sencillo, directo. El que amas está enfermo. Si estudiamos la respuesta del Señor Jesús, Él dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, ya nos damos cuenta que la enfermedad de Lázaro tenía un propósito de Dios. Alguien podría incluso acotar: la enfermedad de Lázaro la permitió
Dios. ¿Me siguen esto, no? Entonces las hermanas de Lázaro habrían pensado seguramente, ¿cómo es posible que Jesús nos haya fallado? ¿Cómo es posible que Jesús no haya venido? ¿Cómo es posible que Jesús no esté aquí? Él dijo que no era para muerte, y allí tenían el cuerpo sin vida de su amado hermano y estaba muerto. Esto es dos escenas diferentes: la casa de Lázaro y Jesús a distancia de 2 días. Por lo tanto, veamos esto que está sucediendo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros pasamos por situaciones similares, parecidas? Hemos orado al Señor por algo, hemos pedido a Dios algo por alguna causa y creemos que es justa, que es justo también que el Señor obre, y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios permita que eso acontezca? En muchas ocasiones hemos vivido situaciones muy difíciles, las cuales nosotros cuando oramos con fe, creyendo que Dios puede hacer un milagro, pero no sucede. Creo que todos en la familia nos hemos preguntado más de alguna vez por qué el Señor no ha obrado en ciertas ocasiones. Y aquí al mismo tiempo Marta y María también deben haberse preguntado lo mismo. ¿Por qué no se apresuró? ¿Por qué no había llegado a tiempo? ¿Por qué no estaba ahí? Todas esas preguntas creo que también nosotros las hacemos de diferentes maneras cuando algún problema nos aqueja, alguna dificultad, alguna situación, alguna enfermedad golpea nuestra vida. Es un hecho que lo hacemos. Pero Jesús había dicho a los discípulos, estando a distancia de ese suceso, esta enfermedad no es para muerte. Lázaro ya estaba muerto cuando Jesús dijo esto, y Jesús lo sabía, los discípulos no. Marta y María lo sabía, son 2 lugares diferentes. Entonces él sabía que el resultado final sería la gloria de Dios. Jesús lo sabía, los discípulos no. Marta y María tampoco. Quiero que me sigan esto. Disculpe que lo lleve acá, lo lleve allá, pero tiene que entenderlo. Jesús también sabía que los eventos registrados en este capítulo desatarían, por supuesto, la determinación de los líderes religiosos por matarlo. O sea, todo estaba dentro del plan divino, concadenado, encajaba perfectamente en el propósito de Dios. Y esto entonces significaba que el resultado final sería que el Hijo de Dios sea glorificado en su muerte y también en su resurrección. Juan nos recuerda que Jesús amaba genuinamente a esta familia. Les quería, les amaba. Había afecto, había cariño. Y yo sé que Él me ama, yo sé que Él me tiene cariño, me tiene estima. Yo no sé si usted lo sabe, pero usted también, claro que sí, está dentro de ese mismo grupo que el Señor ama y que el Señor le tiene cariño, le tiene afecto, le tiene amor. Entonces, cuando vemos aquí esto, nos marca un recordatorio importante, mostrando de alguna manera que una prueba a su fe no era una negación de su amor. O sea, cuando nosotros somos probados en nuestra fe, no es que Dios esté negando que nos ama, sino que Él quiere que nosotros entendamos sus propósitos y sus planes. Parece extraño que Jesús no haya estado inmediatamente en esta tremenda necesidad de alguien al cual Él amaba. Ahora, el retraso probablemente fue desconcertante para Marta y María y también para los discípulos que estaban viendo la situación. O sea, Marta y María viendo agonizar a su hermano y Jesús no llegaba, no aparecía. No sé cuántas veces, voy a ponerlo de esta manera, es una hipótesis, no sé cuántas veces Marta y María salieron afuera de la casa a mirar por el camino a ver si Jesús venía. No sé si tendrían alguna persona observando, viendo para que les avisara si Jesús venía, y Jesús no venía, no aparecía. Entonces, el Señor Jesús en su soberanía hace algo que a nosotros nos cuesta mucho entender. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado algo que no lo entiende, que no lo comprende? La lógica para nosotros es que si Dios nos ama,
no nos debe pasar nada malo. No nos debe suceder ninguna situación difícil. Que todo debe ser, como dice alguien por allí, a pedir de boca, que todo debe funcionar. Pero aquí vemos que el Señor estaba permitiendo que una familia sufriera el dolor, la agonía y también la pérdida de un ser querido para que Él fuera glorificado. Ahora, la Biblia dice que Jesús se quedó 2 días allí. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué en esta situación de emergencia permanece allí en vez de ir deprisa a Betania? ¿Usted ha tenido situaciones de urgencia? Me imagino que sí. Y el Señor como que parece que no hace nada. Y aquí en esta situación el Señor permanece 2 días más cuando una familia lo necesitaba urgentemente. No va a Betania, no corre a Betania. Ahora, la respuesta es que Dios no se apura como nosotros. Dios no anda apresurado, acelerado como nosotros. Nosotros andamos acelerados siempre, ¿no? Esa es una verdad. Pero Dios no anda acelerado como nosotros. Dios no tiene necesidad de apresurarse para llegar a un lugar porque Él siempre llega a tiempo. Y aquí es donde nosotros debemos aprender algo. El tiempo suyo no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es su tiempo. Y ahí es donde nosotros debemos entonces entender la soberanía de Dios. Por lo tanto, es decir, el momento en que el Señor así lo determine, Él llegará, porque todo tiene un plan y tiene un propósito para nuestra vida. Por eso uno de los grandes temas del libro de los Salmos es de esperar en el Señor. ¿Y qué significa esto? Significa, por supuesto, confiar en que Él, a su debido tiempo, va a hacer lo que ha prometido hacer. El salmista escribía, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Usted y yo tenemos que esperar, aunque no nos parezca y aunque la cosa no funcione como nosotros queremos. Debemos aprender a esperar. Ahora, llegado el momento, el Señor Jesús va a Betania y fue a una velocidad normal. No fue como una ambulancia haciendo sonar las sirenas porque iba urgente, iba apurado, sino con toda calma. Él ya sabía lo que había sucedido. Él ya sabía que Lázaro estaba muerto. Él lo sabía. En el versículo 11 dice a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Eso a mí me impresiona del Señor Jesús. Habla de la muerte como el sueño. Usted y yo hacemos una gran diferencia entre el sueño y la muerte. Pero Él habla de la muerte como el sueño. Es como dice: ya despierta. Esto es hermoso. O sea, el Hijo de Dios llama a un hombre primero nuestro amigo y agrega: nuestro amigo duerme. ¿Se acuerda usted en el pasaje o el mensaje anterior de esto, que si no estuvo se lo recuerdo, la hija de Jairo? El Señor dijo exactamente lo mismo. La niña había muerto y él llega al lugar y dice: ella solo duerme. Mira lo que es la muerte para el Señor. Ojalá puedas entenderlo. Yo trato de explicarlo. Mis palabras son torpes, mi cabeza torpe, mis pensamientos torpes. No tengo la capacidad. Ojalá Dios me dé la sabiduría para poder darle lo que usted necesita. Pero de verdad es impresionante cómo el Señor llama a la muerte: solo duerme. Ahora, todos sabemos que Lázaro estaba bien muerto ya en ese momento. Pero Él no lo tuvo por muerto, sino solo por dormido. Mira esto. Los creyentes en el Señor Jesús, cuando cierran sus ojos en este mundo,
los abren en la presencia de Dios. No vamos a entrar a esto teológico, no para no complicarnos, solamente lo voy a hacer rápidamente. Según lo que yo entiendo de la palabra de Dios, toda persona que muere en Cristo, lógicamente al abrir sus ojos nuevamente estará con Cristo. Ahora dice, pero ¿cuándo será eso? Bueno, cuando suene la trompeta del Señor. Cuando dice la Biblia que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, yo entiendo entonces que el tiempo en la muerte no pasa. Cuando usted muere, el tiempo para usted no pasa. Entonces, si no, estaría reclamando el ladrón de la cruz y diciéndole al Señor: ¿y qué pasa conmigo, Señor? Me dijiste que hoy estaría en el paraíso. Ese hoy para ese ladrón todavía no llega. Han pasado 2000 y tantos años, pero para él no ha pasado ni un solo segundo. Cuando la trompeta suene, él va a abrir sus ojos y va a estar en presencia de Dios, porque esa es la promesa de Dios. Y va a pasar exactamente con usted y conmigo. Así que no sea impaciente, porque dice: y si yo me muero, ¿dónde voy a estar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y dónde voy a ir? No se preocupe. Cuando usted cierre sus ojos en muerte y los vuelva a abrir, no habrá pasado ni siquiera un segundo, porque la promesa de Dios es que usted estará frente a Él, viéndole cara a cara como Él es. Ahora, por eso Pablo decía, y Pablo lo explicaba ahí a los filipenses, y decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más dice, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, y ¿qué decía? De partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, no quiero entrar, por eso no quiero entrar en la teología, porque si no se hace una maraña a usted. Pero quiero que me entiendan aquí. Jesús pudo haber resucitado a Lázaro a distancia. Hizo milagros a distancia. Muchas veces oró por alguien a distancia y se sanó. Pudo haber orado cuando llegaron los mensajeros y reunir a los discípulos y decirles: vamos a orar por Lázaro, acérquense, vamos a orar. ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Orar por alguien a distancia. Y claro, pudo haber orado con sus discípulos: vamos a orar por Lázaro para que lo sane. Pero no oró. Seguramente le faltó la fe. No es eso. Había un plan, había un propósito. Entonces, debido a la oposición de los líderes religiosos que existía en ese momento, Judea, para que lo entienda usted, era un lugar peligroso para Jesús. Sin embargo, él estaba dispuesto a ir a Judea otra vez, a pesar de las advertencias de sus discípulos. Ellos se sorprendieron de que Jesús quisiera regresar a aquella región, aún con las dificultades que existían. Entonces, Jesús de alguna forma era un hombre buscado allí, no por maldad, sino porque odiaban a Jesús. Entonces, miremos esto. Jesús le responde a ellos diciendo que aún tenía trabajo que hacer allí. Aún tenía trabajo que hacer allí. Y yo sé que el trabajo que tenía que hacer allí era resucitar a Lázaro. O sea, cuando yo miro esta historia, hermano querido, veo que el propósito de Dios comenzó permitiendo que se enfermara Lázaro, que se muriera Lázaro, y que luego él llegara a resucitarlo. Todo era un propósito. Así que a lo mejor no sea cosa que lo que estás viviendo sea un plan de Dios. Yo no sé lo que estás viviendo, no sé qué dificultad tienes, pero si tú eres un hijo de Dios, nada sucede por casualidad, nada ocurre por casualidad, todo lo permite Dios, sea bueno, sea malo. Job dijo: recibiremos lo bueno de Jehová y no lo malo. No puedes quejarte tú en eso. La soberanía de Dios es tremenda y Dios siempre ha querido glorificarse en nuestras vidas para mostrar su gloria. Aleluya. Cuando le responde a los discípulos: ¿no tiene el día 12 horas? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo esto? Las 12 horas es una forma figurada o simbólica de hablar del tiempo concedido de alguna manera por el Padre para laborar en lo terrenal. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, en el curso ordinario de los acontecimientos, el día tiene 12 horas de claridad, 12 horas de noche. Entonces, miremos esto. Durante esas 12 horas es las que el hombre puede trabajar.
En tanto que el hombre trabaje durante ese tiempo, entonces les es dado ese tiempo. Ahora, no hay peligro de que tropiece o que caiga en el día porque hay luz, porque a donde va y lo que esté haciendo, sin duda podrá verlo totalmente bien. Por eso Jesús añade eso: el que anda, dice, de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Es decir, la luz del día le guarda de muerte accidental o de tropiezos. En el sentido espiritual, entonces, el Señor Jesús estaba caminando en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Por ello, no había peligro que Lázaro muriese antes del tiempo señalado, puesto que sería preservado hasta que la obra de Dios concluyese en él. O sea, todo estaba planificado. Lázaro iba a morir a tal hora del día, en tal momento, y Jesús iba a llegar en tal lugar. O sea, todo estaba planificado. ¿Tú te imaginas que todo lo que Dios hace está planificado? Ahora, cuando tú ves las profecías y tú dices, bueno, algunas profecías pudieron cumplirse por Jesús porque él las sabía, las conocía, pero nacer en Belén, ¿cómo lo planificó? Que fuera en un pesebre, ¿cómo lo planificó? No sé si me sigues en eso. O sea, todo eso, cuando vemos las profecías, tienen toda una planificación. Y en tu vida y mi vida está planificada por Dios de tal manera que cada uno de nosotros entra dentro del plan y propósito de Dios. Ahora, aquí vemos algo interesante. Al parecer, los discípulos todavía no creían lo suficiente en el poder de su maestro, en el poder de Jesús. Ellos andaban con Jesús por todos lados, por todas partes, veían los milagros, multiplicación, todo lo que sucedía, pero al parecer todavía no creían en él totalmente. Y esto lo notamos, por supuesto, en la forma que Jesús les habla. A causa de vosotros, dice, me alegro de que no hayan estado allí, para que creáis. Pero vayamos a él. O sea, todavía había un grado de incredulidad en ellos, como usted que está aquí. Debe haber un grado de incredulidad, en algunos más, en otros menos, en otros un poquito, en otros un abismo. Gracias por los amenes. Algunos piensan que si Jesucristo hubiera estado allí, Lázaro, punto número uno, no hubiera muerto. No solo por la insistencia o la intercesión de las hermanas para pedirle a Jesús que orara por él, sino porque él no hubiera permitido que su amigo fuera tocado por la muerte. Entonces tenía que estar lejos. Y es interesante también notar que las escrituras no cuentan de nadie que muriera en presencia de Jesús. Has leído en los pasajes de la Biblia y justo cuando Jesús estaba allí murió el hombre. Ningún pasaje dice eso. A Jesús no se le murió nadie. Conozco un pastor y me contaba él, pastor, estoy preocupado porque cada vez que me llaman a orar por alguien se muere. Oiga, yo le dije, ¿usted es la inversa de Jesús? ¿Usted es el ¿cuánto se llama? El que le hace la extrema unción a la gente entonces. Entonces miremos esto, a Jesús no se le murió nadie. Él es el dador de la vida. La muerte no tiene potestad sobre él. La muerte no tiene autoridad sobre Jesús. Jesús es el que tiene la autoridad sobre la muerte. Y eso debemos entenderlo. Ahora, déjeme entrar en la historia tratando de ver y graficar lo que pasó en la conversación con Marta, María. Porque la frase que se oye allí, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora piense usted, si Jesús estuviera en su vida, en su hogar, en su familia, ¿cuántas cosas no hubieran sucedido? Dice usted. ¿Me sigue, no? Eso es lo que nosotros creemos. ¿Me sigue lo que le digo? Ahora el salmista entonces
no estaba acuerdo cuando escribió y dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, significa entonces que Jesús puede estar con nosotros y aún a nosotros estar yéndonos mal. Mira esto. No hay duda de que Dios estaba con Daniel. ¿Cuántos han leído la historia de Daniel? Es impresionante, un hombre de fe, confianza. Y el edicto del rey era que si alguno oraba a otro Dios, sería echado al foso de los leones. Y Daniel oró igual y lo echaron al foso. La diferencia es que ese Dios cerró las fauces de los leones. Tú puedes estar en el foso de los leones, hermano querido, pero Dios cerrará las fauces de los leones. Y eso debes entenderlo. Vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, y no hay duda de que Dios estaba con ellos. La orden era que debían inclinarse y adorar a esa imagen que habían creado cuando escucharan la música, y ellos no la adoraron. Y el rey los mandó a llamar para aconsejarlos, para que lo hicieran, y ellos dijeron: no lo haremos. No es necesario que hablemos de esto, rey, porque no nos vamos a inclinar. Sea que Dios nos libre o no nos libre, no nos vamos a inclinar. Y el hombre se enojó, el rey se enojó, calentó 7 veces más el horno y los lanzó al horno. Y alguien dice: pero el Señor no los libró del horno y son hijos de Dios. Mira lo que hizo Dios. Dios los acompañó en medio del horno de fuego. ¡Ay, Dios! Ya yo me estoy gozando, hermano querido. Entonces, cuando tú tienes problemas y dificultades y piensas que Dios no está contigo, eres absurdo, porque Dios está ahí. La diferencia es que Dios tiene un plan, tiene un propósito. Ahora, dice aquí: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Mira, llevaba 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, dice la Biblia. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, contenta, feliz. No. Lo primero que le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Usted que no lo crea, esto es como un reproche. Y así somos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? Aquí estoy, Señor. Tú sabes cómo estoy. Y no haces nada. Y yo vengo a alabarte aquí y sigo igual. ¿Ah? ¿O no? Así somos. ¿Cuántos han venido hoy día a puro quejarse? Vamos a ver si pasa algo. Vamos a ver si Dios hace algo con nosotros, a ver si nos ayuda. Vamos mejor a ver si Dios tiene misericordia. Escúchame. Veamos esto. Cuando Jesús haya que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, debemos entender esto. Las células del cerebro, cuando quedan sin oxígeno por algunos minutos, esas células mueren. Esto usted tiene que aprenderlo. Cuando las células del cerebro quedan sin oxígeno por algunos minutos, esas células mueren. Y este hombre hacían 4 días que había sido sepultado. Sin ninguna duda, todos los órganos vitales, como el cerebro, los riñones, el hígado, el aparato digestivo y muchos otros más, habían experimentado lo que se llama la muerte celular. Muerte celular. O sea, Lázaro ya no estaba enfermo. Lázaro había muerto. Y de hecho, estaba en pleno funeral, por decirlo así. La Biblia marca que eran muchos los judíos que habían ido con Marta y María para consolarlas por su hermano. Y hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y esto tienes que entenderlo, porque esto es tradicional en muchos países. ¿Y cómo es posible que todavía lleven 4 días la gente ahí consolándola? ¿Por qué?
Ya te lo voy a explicar. Jesús esperó porque conocía la superstición judía, la superstición de ese tiempo, que decían que el alma permanecía cerca de la tumba por 3 días, esperando regresar al cuerpo. Por lo tanto, entonces era aceptado que después del 4.º día ya no había ninguna esperanza para resurrección. ¿Me estás oyendo? Marta declaró honestamente su decepción por el retraso y la llegada de Jesús. Ella creía que él era capaz de sanar a su hermano cuando estaba enfermo, pero aún con vida. Es posible que ella ni siquiera considerara a Jesús capaz de resucitar a Lázaro en ese momento. Esto es como preguntarle a usted: ¿usted cree que el Señor sana? Segunda pregunta y clave: ¿usted cree que el Señor puede resucitar a un muerto? No se me apresure, no se me apresure. No se me apresure. ¿Sabe por qué? Porque seamos honestos, si es así, yo lo mando inmediatamente al primer funeral que nos toque, vaya y ore por el muerto. O sea, confirmar algo que decimos que creemos, ¿cuándo lo podemos probar? Cuando estemos frente a la situación. ¿Se fija? Ahora decimos que creemos que Dios sana, sí, pero cuando están enfermos, ¿por qué no ora por sus hijos? Vamos a tener que llevarlo al hospital, vamos a tener que pasar a comprarle algunos remedios. Y viejo, ¿por qué no oráis? No, si yo no sé orar, yo no sé si me estás siguiendo lo que te digo. Quiero que entienda esto: la muerte no era más fuerte ante la presencia en ese momento que la enfermedad. O sea, la muerte de Lázaro no era más fuerte para Jesús que la enfermedad. Pero esta gente no se daba cuenta de aquello. Marta, María, los discípulos y toda la gente que estaba allí no se daba cuenta, porque ellos consideraban la muerte como algo inconquistable, imposible de cambiar. Como usted y yo decimos, ¿cierto? A ver, ¿cómo es la frase que decimos a veces nosotros en ese sentido? Todo tiene solución menos. Eso es para los mundanos, por hermano, pero para nosotros los cristianos decimos: todo tiene solución, aún la muerte. Entonces veamos esto. Con la enfermedad los hombres pueden enfrentarse a la enfermedad, luchar con la enfermedad y a menudo incluso salir victoriosos de la enfermedad. Porque todo va en, como dice, en los remedios, en el doctor, en la operación, en algunas cosas de ese tipo que pueden ayudar. La ciencia médica está para eso. Entonces puede usted salir victorioso de esa enfermedad. Ese tratamiento le hizo bien. Pero ante la presencia de la muerte, la gente está indefensa. Pero para Jesús no había nada imposible. O sea, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad para sanar, para hacer milagros y para resucitar muertos. O sea, aquí vemos de nuevo el contraste entre María y Marta. Veamos esto. Una siempre pronta a la acción, la otra sumergida en el dolor. No se quiere ni mover. Su corazón está lleno de dolor. Y por eso Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Esas fueron las palabras de Marta. Ahora, ella no le reprocha la tardanza, sino la estancia. O sea, es decir, no es que haya llegado tarde o porque no había llegado antes, sino por no haber estado. Por no haber estado. En el día de hoy, hermano querido, no tenemos el problema de la distancia que tenía Marta y María, porque por medio de la oración el Señor siempre está cerca de nosotros. Tú puedes estar a 1000 kilómetros de aquí
Y la oración es algo impresionante. El Espíritu Santo está en todo lugar. Entonces nosotros oramos aquí y el mismo Espíritu Santo que nos lleva a orar aquí está allá a 1000 kilómetros obrando en ese lugar. Es increíble, impresionante lo que ocurre. Jesús hace una promesa y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, Dios estará, o Jesús estará con nosotros hasta el fin. Agarra eso, hermano. Dios estará contigo hasta el fin. ¿Te llegó el fin ya? No, entonces está contigo. O sea, Dios estará contigo hasta el fin. A pesar de lo que pareciera una falla de Jesús, el no haber estado, dado que Lázaro había muerto y el maestro había dicho que esa enfermedad no era para muerte, entonces Marta no perdió su fe y creyó que si solamente Jesús hubiera estado allí, el resultado hubiera sido totalmente distinto. Su hermano no estaría muerto. O sea, tenía fe que Jesús podía sanar a su hermano, pero ahora ya ¿qué hacerle? ¿No? Ya se murió, ya no hay vuelta que darle. Ojalá hubieras estado, pero no estuviste. Yo creo que ella tenía razón, porque el Señor Jesús siempre actuó, siempre se movió y siempre reaccionó ante el dolor humano. Constantemente lo vemos en su ministerio de esa manera. Sería incomprensible para nosotros que el Hijo de Dios hubiera quedado, no sé cómo llamarle, indiferente frente a ese acontecimiento, al dolor de una familia. O sea, esta familia estaba sufriendo y Jesús hubiera hecho lo imposible para ayudarles. Cuando la mujer del flujo de sangre, usted recuerda eso, ¿no? Tocó el manto, Él la curó, fue sanada. Y aunque pudo haber argumentado de que ella no tenía derecho a tocarlo, dado que estaba inmunda, porque eso es lo que enseña la historia judía, no podría haberle tocado, porque era impura. Dios la sanó. El paralítico de Betesda lo sanó. Los leprosos, Él tuvo compasión de ellos y les dio una limpieza maravillosa, extraordinaria. O sea, Marta, a pesar del dolor que tenía en su corazón, creyó profundamente que Jesucristo tenía poder para impedir la muerte, por grave que fuera la enfermedad. Ella creía que el Señor Jesús podía haber sanado a su hermano, no importa qué enfermedad tuviera. Entonces, a través de esta experiencia tan dolorosa como la enfermedad y la muerte de su hermano, Marta tiene que aprender algo que no sabía. Entonces, veamos aquí. Si le preguntáramos a Marta, o si Jesús le hubiera preguntado a Marta, esta es una idea: Marta, ¿podrías tú realmente creer en este momento, con todo el dolor de tu corazón, que esta enfermedad es para la gloria de Dios? Cuando su hermano estaba enfermo, a eso me refiero. Esto es como decirle a usted, hermano querido, usted que tiene a su papá enfermo, a su esposa enfermo, a su esposo enfermo, a sus hijos enfermos, o usted mismo está enfermo. ¿Usted puede creer que esa enfermedad es para la gloria de Dios? Es una tremenda pregunta. Entonces, ¿podrá un creyente con una enfermedad terminal como el cáncer creer todavía que ello sea para la gloria de Dios? No hubo amenes ahí, ¿se fijó? Identifiqué una enfermedad. Cuando no identifiqué enfermedad, los amenes salieron. Cuando identifico una enfermedad, entonces ya no hay amenes. ¿Qué significa eso? Que no creemos del todo. Vuelvo a insistir. ¿Podrá un creyente con una enfermedad terminal como el cáncer creer todavía que ello puede ser para la gloria de Dios? Yo digo sí puede. Sí puede. Marta tiene que aprender algo. Y es que cuando el Señor Jesús está presente, las cosas
cambian. Cuando Jesús está presente, las cosas cambian. Mira, hermano, recíbelo esto. Cuando Jesús está presente en tu vida, las cosas pueden cambiar. Ahora, entendamos esto. Jesús no nos promete una vida sin problemas. No nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete su presencia en medio de ello. Jesús le dice a Marta: tu hermano resucitará. ¿Alguien ha partido de sus seres queridos? ¿Alguien se ha ido? Es como decirle ahora a usted: su hermano resucitará. Y usted dice: sí, es la resurrección postrera. No sé si me sigue. Ahora, son palabras extraordinarias de Jesús a una mujer que había recién perdido a su hermano, que llevaba 4 días muerto. Y estas palabras son preciosas. Y Marta, ¿qué le dice? Yo sé que resucitará en la resurrección postrera, en el día final, por decirlo así. Yo sé que resucitará ahí. Pero ahora el Señor es quien le responde con una frase inmortal. Y Él dice: yo soy. No sé si lo hizo así el Señor, pero tiene que haber tenido una voz penetrante el Señor. No, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y luego le dice a Marta: ¿crees esto? ¿Y qué responde Marta? Aquí Jesús no estaba desafiando a Marta a debatir intelectualmente lo que él estaba diciendo, sino a creer. Ella debe creer que Jesús era quien dijo que era y que podía hacer lo que dijo que podía hacer. Si el problema nuestro es que debatimos todo, no creemos. La Biblia dice: para el que cree, todo es posible. Pero dale con debatir. No, es que es difícil ya, 4 días, ya se complicó, la situación es difícil, es la edad, no, qué sé yo. El Señor no le dijo a Marta: ¿entiendes esto? Le dijo: ¿crees esto? Lo que ella respondió, le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Por ahí como que se está abriendo, hermano querido, algo, ¿no? Entonces ahí luego Marta corre donde su hermana María y le dice: el maestro está aquí, María, te llama. Y apenas sale María, le dice al maestro estas palabras: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma canción otra vez. ¿Te das cuenta, hermano? En la familia uno cree y el otro la misma canción. Entonces Jesús, claro, la ve llorando, y para no entrar en el mismo diálogo que hizo con Marta, se conmovió en su espíritu y le dice: ¿dónde le habéis puesto? Ya, cortemos el asunto aquí. ¿Dónde le habéis puesto? Me encanta lo que hace Jesús. Mira esto. El dolor, las lágrimas de María y de Marta conmueven al Señor Jesús. Eso nos indica algo. El Señor se conmueve cuando tú y yo lloramos en su presencia. Así que lágrimas de cocodrilo no sirven, no. Pero cuando lloramos honestamente, hermano querido, Dios se conmueve con nosotros. Si no tienes que darte cuenta, Antiguo Testamento, esa mujer llamada Ana, dice, derramó su alma delante del Señor. Y Elí, que era el sacerdote, pensaba que estaba ebria. Dijera tu vino, mujer. No, oye, yo no estoy ebria. Lo que pasa es que he derramado mi alma al Señor y le he dicho que me dé un hijo, y Dios le oyó. Eso es lo lindo de esto, hermano querido.
Cuando tú eres honesto, sincero con Dios, Él te oye, Él se conmueve, Él actúa, Él se mueve y Él hace milagros. Entonces Dios ve las lágrimas del desconsolado y es movido a compasión. Y como enseñanza para nosotros, entonces podemos decir que Dios ve nuestras lágrimas y actúa para secarlas. Aquí además vemos que Jesús también lloró. Sin embargo, como ningún otro, el Hijo de Dios era capaz de hacer algo al respecto. Las personas que estaban cerca de Él le dijeron o dijeron: mirad cómo le amaba. Porque lo vieron llorar, quebrantarse. Mirad cómo le amaba. Tal cual como te ama a ti. Tal cual como nos ama. ¿Tienes alguna duda de que te ama? ¿Tienes alguna duda de que Él te ama? Cuando ves en la palabra que Él vino y derramó su sangre por nosotros, entregó su vida en la cruz por toda la humanidad, entonces podemos con gozo y alegría exclamar: mirad cómo nos amaba. Jesús, conmovido allí, llora delante de la tumba por Lázaro. Y está frente al sepulcro. El sepulcro, hermano querido, era una cueva y tenía puesta una gran piedra contra esa cueva. Y allí en esa cueva habían puesto el cuerpo de su amigo. Y algunos estaban murmurando. Usted sabe, siempre pasa. No podía este que abrió los ojos al ciego hacer que Lázaro no muriera. El ser humano siempre está pronto para dudar, desconfiar y criticar. No creas que aquí no sucede. Usted viene a gozarse y hay algunos que dicen: eso siempre pasa. El ser humano es así. Porque cuando vemos en Juan capítulo 11, mira, dijo Jesús: quitad la piedra. Salta Marta. Mire, salta al tiro Marta ahí. Quitad la piedra, le dice el Señor. Y Marta: no, Señor, hiede ya. Porque es de 4 días. Déjame explicarte esto. Todo el mundo pensó que la petición de Jesús era una locura, demasiado extraña. Después de todo, Lázaro ya hiede, o sea, eran 4 días y ya sus órganos, su cuerpo estaba en descomposición total. La gente probablemente pensó que Jesús estaba tan sobrecogido por el dolor que quería ver por última vez a su buen amigo Lázaro. Es como cuando tú vas al velorio, ¿cierto? Y lo miras ahí en el féretro. Tan bueno que era. Buen amigo. Te vamos a echar de menos, amigo. Vuela alto, amigo. ¿O no? Entonces pensamos que Jesús a lo mejor quería ver por última vez a Lázaro. Y claro, la gente murmuraba de esa manera. Ahora, hiede ya, esa frase, esa palabra, era una confirmación irrefutable de la muerte de Lázaro. O sea, no había nada que discutir. Lázaro estaba muerto. Su cuerpo se había entrado en una descomposición total. Pero Jesús era totalmente capaz de hacer este milagro sin la fe de María y sin la fe de Marta. Porque aunque María y Marta no creyeran, Jesús podía hacerlo igual. Pero si no podían creer, nunca ellas verían la gloria de Dios. Ahora, con esto tienes que entender, hermano querido, Dios puede hacer el milagro que Él nos ha prometido, creas tú o no lo creas. Pero te digo algo, que si no lo crees, nunca verás la gloria de Dios.
Ellos podrían ver el resultado final y alegrarse por ello, pero se perderían la gloria de trabajar junto con Dios en el cumplimiento de su plan. Porque es muy diferente, hermano querido, observar a distancia lo que Dios está haciendo con nosotros. Mirarnos ahora por la televisión como tú que me miras ahora. Y dice, oh, Dios está cumpliendo las profecías. A distancia. Es muy diferente estar aquí y ser parte de este cumplimiento, y ser parte de lo que Dios nos ha prometido y lo que dijo que haría. Y tú eres parte de esto. Estamos empujando, apoyando. Esto es diferente. Nosotros estamos viendo la gloria de Dios. Los demás están viendo que solamente hay cosas que están apareciendo. Ahora mira esto es impresionante. Me encanta lo que hace Jesús aquí. No es como tú y como yo, Jesús, claro, lógicamente. Jesús alza sus ojos arriba al cielo. ¿Y te acuerdas lo que dice? Padre, te doy gracias porque siempre me oíste. Mira, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la gente que está alrededor, de los cagüineros chismosos, incrédulos, para que crean que tú me has enviado. Y me encanta lo que hace el Señor. Y esto es impresionante porque el milagro todavía no se realizaba. Él estaba dando gracias anticipadamente. Es como cuando tú llegas a orar por un enfermo a la casa, ¿cierto? Y está ahí el enfermo ahí, muriéndose ya. Y tú dices, vamos a dar gracias al Señor por este milagro que Él va a hacer. Y levantas tu mano y dices, Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer aquí. Gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes. Y lo decimos para que esta gente crea que tú me has enviado. ¿Te atreverías a hacer eso, hermano? Sé honesto, ¿te atreverías a hacer eso llegando ahí a la casa y luego imponerle la mano al enfermo ahí? Ay, Señor, ten misericordia de mí, por favor, es un milagro. Porque si no quieren pensar de mí, quieren decir de mí, Señor, oye, voy a hacer mal. Me encanta cómo Jesús hace esto. Y el milagro todavía no se producía, pero el Señor Jesucristo ya estaba alabando a su Padre, que lo iba, por supuesto, a ayudar. ¿Y qué dice? Habiendo hecho esto o dicho esto, llamó a gran voz y dijo, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Imagínate la expectación de aquellos mirando, estaban mirando a Jesús y después la boca de la tumba así. Ahí quedaron. Esperando, y de repente, y el que había estado muerto 4 días salió atado los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Y Jesús le dice cuando estaba en la puerta, desatadle y dejadle ir. Esa gente quedó loca. Este increíble milagro, hermano, se produjo. Ahora, algunos me dirán que esto es muy difícil de creer. La Biblia lo dice, pero ustedes dicen, es que es difícil de creer. ¿Cómo Lázaro pudo salir si estaba atado de pies y manos? ¿Y cómo entender que pudo salir a la puerta de la tumba? Tú tienes que entender y tienes que saber que cuando Jesús llama, tendrás que salir aunque sea a rastra. Y te agrego esta respuesta, que si Jesús es verdad y en verdad es la persona que dice ser el Hijo de Dios, claro que lo puede hacer, claro que lo puede realizar. O sea, esto tienes que entenderlo. Jesús es el que llama, y cuando Él llama no hay nadie que no obedezca. Ahora,
Piensa en esto por un momento. La Biblia no nos señala cuánto se tardó Lázaro en salir a la puerta de la tumba. Eso tiene que haber sido expectante, ¿no? Segundos, minutos, no dice nada de eso. Pero cuando Jesús habló, cuando Jesús le dijo, Lázaro, lo despertó. ¿Te recuerdas que él dijo que él venía a despertarlo? Lázaro, que no despierta con ese grito. Y seguramente entre Lázaro y ven fuera tiene que haberse demorado un poquito. ¿Por qué? Porque tenía que volver el alma al cuerpo. O sea, por definición, hermano querido, la muerte se produce cuando el alma deja el cuerpo. Así que tenía que retornar el alma al cuerpo porque es imprescindible para la resurrección. El alma de Lázaro tenía que volver al cuerpo. ¿Me sigues? En eso tenía que ocurrir el milagro celular. O sea, el cuerpo de Lázaro estaba en descomposición. Cambios químicos profundos tenían que suceder allí. Órganos que habían dejado de funcionar y estaban pudriéndose tenían que volver nuevamente a formarse. Y es importante destacar que Lázaro no es un caso de resurrección como el caso de nuestro Señor Jesucristo. No es el caso tampoco como el de resurrección de un hombre que se le paró el corazón, por decirlo así, y en el hospital comienzan a darle electroshock para reavivarle nuevamente. O sea, esas unidades coronarias que tienen para darle electroshock y de esa manera entonces pueda volver a la vida. Y eso se logra, por supuesto, restableciendo el ritmo cardíaco, la vuelta a la vida normal. En estos casos, aunque se utiliza el término resurrección, la persona no está realmente muerta. Es decir, puede estar inconsciente, sin respirar, sin el latido cardíaco. Y sin duda, si algo no se hace de inmediato, esa persona va a morir en los próximos minutos. Pero creemos que esa separación del alma del cuerpo todavía no se produce. Está allí. Y el electroshock, ¡pah! De nuevo, ¡pah! Tercero, ¡pah! Ahí, volvió el latido. Lo recuperamos, estuvimos, pero volvió. ¿Sí? ¿Me sigue, no? A veces se puede restaurar el ritmo cardíaco, la función del corazón, aún la respiración. Pero el daño de las estructuras tan delicadas del cerebro es tan masivo que la persona permanece en coma severo. Y desgraciadamente en muchos casos el resultado final es la muerte. Como hemos dicho, las células de los órganos vitales como el cerebro, los riñones, el páncreas están destruidas. Y cuando el Señor lo despierta a Lázaro, todo eso se forma. ¿Cuánto se demoró? Yo sé que tú dices, pastor, ¿sabe que mi riñón está malo? ¿Cuánto se demorará el Señor en un riñón? Si yo no creo que haya estado una hora esperando que Lázaro saliera. No creo que haya sido media hora. No creo que haya sido 10 minutos. Posiblemente 1 minuto. En 1 minuto Dios le creó todo. Todo. Por eso es que cuando dice la palabra de Dios que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo. En algunos no han pasado 4 días, en algunos han pasado 4 años, 20 años, 2000 años. Y dice, ¿y a dónde van a encontrar a este si no queda nada? Pero Dios los crea de nuevo. Yo ya estaría danzando, pero como yo no puedo estar abajo, tengo que estar aquí arriba. ¿Qué quiere que le haga? Pero mira esto. Luego viene lo otro, aparte de todo eso, viene la curación. O sea, la condición médica que determinó la muerte de Lázaro o la enfermedad que había matado a Lázaro todavía estaba ahí en ese cuerpo. Suponemos que fue una enfermedad muy grave. Entonces ahora la resurrección de Lázaro implica que esta enfermedad
tenía que ser curada, que las bacterias, los virus, las células cancerosas tenían que ser destruidas. ¿Para qué? Porque de lo contrario, unas semanas o meses después, Lázaro volvería a morir de lo mismo. Ay, qué me gozo. Yo le voy a dar permiso para que dance después, ¿ya? El proceso que provocó la muerte fue erradicado, curado para siempre. Entonces Lázaro salió atado y no podía ni caminar ni moverse. Salió como un bloque. Como un verdadero bloque. Recuerde que los judíos tenían la costumbre de amortajar el cuerpo de un muerto, envolviéndolo en múltiples telas. Y esto hacía que, por supuesto, el muerto quedara como una especie de momia. Lázaro no sale del sepulcro por sus propios medios, porque le es absolutamente imposible hacer algún movimiento. Creemos que Lázaro aparece afuera en la puerta de la tumba porque Jesús lo mandó salir fuera y Lázaro sale. No me pregunte cómo salió, es que saltó. No sé, pero Jesús lo llamó y él tuvo que salir. Ahora yo te miro a ti, los miro a todos ustedes. No están amortajados, no están amarrados, no están como momias. No, ustedes pueden moverse, pueden caminar, pueden saltar, pueden brincar, pueden levantar las manos, pueden gritar, pero no lo hacen. Ahora esto es complicado de entender para nuestras mentes finitas, ¿no? Sin ninguna duda alguien le preguntará cómo fue posible que si estaba muerto pudiera haber oído. ¿Has pensado en eso? Si estaba muerto, ¿cómo yo? Lázaro, ¿le has hablado a un muerto? Sí, cuando le hablas a tu esposa, a tu esposo, durmiendo, roncando, ¿te escucha? Y eso que está dormido. Imagínate un muerto. Como yo. Pero aquí está otra vez la obra de Dios. El mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tiene todo el poder. El que tiene toda la autoridad sobre la muerte. El que puede impedir, aleluya, que toda obra del enemigo quede truncada. Y nada puede impedir, aleluya, que su voz sea oída y cumplida. Pero mira el quinto hecho. El quinto hecho con la relación de la resurrección de Lázaro es también importante. Y se encuentra que Marta dijo: lleve ya porque tiene 4 días. Yo creo que cuando lo sacaron, la roca que cubría la entrada del sepulcro emanó el olor. Tiene que haber sido una bocanada de un olor putrefacto por la descomposición de la materia orgánica. Pero cuando Lázaro salió, cuando Lázaro llegó a la puerta, el olor, por decirlo así, desapareció. El aire en ese lugar se hizo tan puro como en las montañas. La razón por la que decimos entonces que el olor desapareció es porque ningún judío hubiera tocado las ropas o las cosas que tenía ahí Lázaro, porque hubieran estado inmundas, impregnadas con el olor repugnante. El milagro fue tan grande que ni siquiera una mancha quedó en todo lo que tenía envuelto a Lázaro. Déjame terminar aquí.
Jesús no movió la piedra. Jesús no removió las ropas de Lázaro milagrosamente, sino que les pidió a los asistentes que lo hicieran. Jesús solo hizo lo que Dios podía hacer y luego buscó la cooperación de hombres para completar la liberación de Lázaro. ¿Sabes? Esta era una obra de Dios innegable e impresionante, y a muchos les ayudó a pensar, a poner su confianza en quien Jesús decía que era. Muchos judíos creyeron al ver lo que hizo. Cuando se pudo efectuar la resurrección de Lázaro y lo analizamos, vemos que la divinidad de nuestro Señor es impresionante. En su llanto ante la tumba de su amigo hemos visto su perfecta humanidad, el amor de Dios. Al esperar él 2 días en el lugar en que estaba, vemos que Dios nos permite que pasemos por pruebas que tienen una finalidad, un objetivo que muchas veces solo Él conoce y que nosotros quizás ni siquiera entendemos, y quizás lo logremos entender mucho, mucho después. Lázaro volvió a su casa con sus hermanas. Sin duda Jesús les había traído el consuelo que nadie más les pudo haber traído. Era cierto que por un tiempo no habían entendido el por qué el Señor no había hecho nada, no había vuelto, no había estado allí, pero ahora veían su propósito cumplido. O sea, ya no había nada que reprocharle al Señor, nada que reprocharle. Los días de sufrimiento habían valido la pena, porque su hermano ahora estaba nuevamente con ellas. Pero lo que era mucho más importante, el Señor había manifestado su gloria, y todos ellos habían visto y habían llegado a conocerle de una manera que de otro modo no habrían podido conocerle. La resurrección de Lázaro no fue como la de Jesús. Lázaro, al igual que otras personas y las que el Señor resucitó, tuvieron que volver a morir en un momento de sus vidas. Además, cuando resucitaron, lo hicieron con el mismo cuerpo con el que tenían antes de morir. En cambio, cuando mi Jesús resucitó, lo hizo con un cuerpo glorificado, inmortal. Por lo tanto, la resurrección de Lázaro sirvió para demostrar que el Señor tiene poder sobre la muerte. Pero no podemos decir, hermano querido, que se trate de la resurrección de los creyentes, la cual esperamos, porque nosotros seremos resucitados juntamente con Cristo, con cuerpos glorificados, semejantes al de Él. El poder del Señor es tan grande, tan poderoso, tan extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús ahí frente a esa tumba, que me imagino que tienen que haber habido varias otras tumbas allí, si Jesús no hubiera llamado a Lázaro, todos los muertos de las otras tumbas se hubieran levantado también. Pero no importa que allí no hubiera sucedido eso, porque viene un día futuro. Llegará el día en que sí va a suceder. Ese día está pronto a suceder. Y tienes que creer esto, hermano querido. Cristo viene, y cuando Él venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán. Millones de seres humanos que han partido confiando en el Mesías, en el Redentor, en el Salvador, se levantarán de la muerte para estar por siempre con el Señor. Tú y yo veremos la gloria de Dios. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.